Eduardo Tazano es postulante a la intendencia de esta capital. ¿Cómo le va, doctor Tazano? ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo le va? Un saludo a la audiencia. ¿Cómo vio lo de ayer? No, lo de ayer lo venimos viendo como hace varios meses. Sabemos que, que en todo el mundo se ha venido, está el cambio climático, se ha venido a establecer y hay grandes lluvias, inundaciones, todo tipo de cosas y nosotros entendemos que es un cambio que está para quedarse, por lo cual hay que trabajar las situaciones y prever. Y bueno, esta situación de ayer, nosotros tenemos una propuesta clara, un diagnóstico, sabemos que esto va a ser así, hemos presentado el plan hídrico, creemos en eso, ya lo hemos consultado, validado por profesionales, obviamente se está trabajando en el tema del proyecto, la cuestión económica, pero lo más importante acá es la idea, la decisión de eso que es necesario y nosotros vamos a trabajar en eso, o sea, todo lo que se pueda planear acá, se puede hablar, está muy bien, pero este tipo de lluvias y eh, desastres para la capital es muy probable que se sigan produciendo, entonces hay que tratar de trabajar en ¿Y consecuencia. qué le podemos decir a esa gente que ayer estuvo el agua otra vez entrando a su casa? ¿Que le va a volver a entrar agua? Bueno, nosotros lo que podemos hablar es, obviamente, más que nada del futuro. Lo que podemos decir ahora es que Mm. se podrán hacer obras de mantenimiento, se podrán mejorar canales, se podrán hacer limpiezas, pero la solución definitiva pasa por la realización de construcción de desagües Mm. pluviales y un fuerte trabajo en el mantenimiento y limpieza de lo que hay actualmente. Estuvo reunido con el rabino Berman. Sí, ¿Habló sobre este tema, cambio ambiental? ¿Y sí, cuál sí. fue el compromiso? Eh, Ellos tienen un protocolo que es internacional en el cual tenemos que adherir, que se llama Ciudades Sustentables. Mm. Una vez que vos adherís en ese protocolo, obviamente ahí baja mucha, lo que se dice, mucho asesoramiento y la posibilidad de fondos internacionales para la promoción y realización de todo lo que sean temas que tiendan a la sustentabilidad del ambiente, entre ellos, por ejemplo, la posibilidad de créditos para una planta de tratamiento de los residuos urbanos, sólidos, definitiva. Ujú. Le explicamos la situación de Corrientes. Obviamente que cualquier cosa que se quiera hacer hay que hacerlo con transiciones, con medidas bien comunicadas, no es un cambio fácil, pero sí creo que lo importante acá es tener en la cabeza la decisión de empezar a hablar de este tema, de instalarlo y de ir y buscar una ciudad más sustentable. ¿Las lluvias cambió el eje de campaña? ¿Las lluvias cambia lo que tiene que ver, lo que el vecino está demandando? El vecino, la verdad, primero que el plan hídrico se empezó a hacer hace 6 meses, cuando ya había otras lluvias, Mm. no esta penúltima, digamos, que fue muy grande. Ya existía eso, veíamos, nos llamaba la atención, muchos sectores que se anegaban, mucho más que antes, los mismos vecinos nos decían, y en realidad lo que nosotros estábamos hablando era de dos cosas: la desigualdad en el tratamiento de los servicios para los vecinos en los barrios, sobre todo los barrios más alejados, y lo otro era, analizábamos la problemática particular de cada barrio. Después, bueno, la lluvia me parece que puso en escena cosas que se venían hablando aisladamente entre todos los vecinos y un tema que se generalizó. Santa Catalina fue quizás durante el mes de marzo el tema principal de los candidatos. Y un poco los vecinos de la ciudad también mirábamos otra cosa. Decíamos, bueno, está bien, muy bien, yo aplaudo Santa Catalina, pero Sí, ¿sabe qué? Yo vivo en otro barrio, sí, pues, completamente alejado. ¿Y qué hace para mi barrio? ¿Qué hace para la zona en la cual exactamente. yo no me quejo de Santa Catalina en lo más mínimo? Aplaudo y ojalá que a la gente le vaya muy bien la que vive en Santa Catalina, pero yo no tengo proyectado para mi vida Sí, vivir en esa zona. sí, Digo, nosotros entendemos que es un gran proyecto que tendrá su vía de desarrollo, su, como decíamos, su desarrollo, pero no creemos que la solución de la urbanización de la capital pase por el desarrollo de Santa Catalina. Eso estamos convencidos. sí. Acá hay que solucionar 62 asentamientos con la regularización dominial, acá hay que solucionar el tema
del tránsito, las avenidas, calles suplementarias. Hay que pensar un modelo de ciudad donde decir, bueno, acá esta zona va a ser comercial, esta zona se va a dedicar a la cultura. O sea, ir pensando en grande para tratar de redistribuir los flujos de movimiento de los vecinos, que no todos tengan que venir al centro a hacer los trámites más mínimos, a hablar y hacer una descentralización operativa real y concreta y empezar ese camino. O sea, hay muchas cosas, Daniel, que tenemos que pensar diferente, tenemos que instalar temas, porque si no pasa esto, o sea, llueve mucho, se inunda toda la ciudad, tenemos que pensar en un megaplan. El tránsito nos desborda, tomamos medidas aisladas, que sí, que por esta calle, que corredor, que esto, que acá se estaciona, y son todos parches. Entonces, de parche en parche no es como se planifica el crecimiento de una ciudad. Nosotros queremos tomar algunas medidas, pensar, y hasta en la planificación urbana tenemos que hablar con los comerciantes, con las organizaciones, con los actores de corriente, con los constructores, y ahí construir lo definitivo. La verdad que recuerdo cuando estaba haciendo la descripción recién en su respuesta, iba pensando y recordaba la gestión de Carlos Viñolo, que fue muy criticada. Usted ya había sido candidato a intendente cuando finalizaba la gestión de Viñolo. Sí. Y recuerdo un hecho en particular, que cuando él tomó la decisión, muchos decían, esto le va a traer un enorme conflicto social y enorme conflicto político, que creo que en realidad no le trajo ninguno, que fue sacar los boliches de la denominada Recoleta Correntina. Cierto. ¿Se acuerda que ahí se decía, no, esto Viñón lo pierde? No creo que quizás él no logró la reelección por ese tema. Creo todo lo contrario, que eso le terminó sumando porque descentralizó o sacó de esa zona de ese nudo. Hubo varios planes que después siguieron a largo plazo que se tomaron esa gestión, como el plan de pavimentación, por ejemplo, que fueron medidas muy efectivas. Pero eso es pensar en el mediano y largo plazo de la ciudad. A ver, la pregunta iba hacia este lado, decir, bueno, está bien, así como se tomó una decisión que, al contrario, Sensu, de lo que por lo general se dice en el mundillo político, que le va a traer mucho peso, ¿cuál medida piensa usted que en realidad para el mundillo político puede ser de gran controversia, pero que en realidad la sociedad está demandando? ¿Cuál cree usted que será, a ver, decir, sí, mirá, los colectivos no tienen que entrar, los colectivos no tienen que ser más grandes, no tienen que entrar al microcentro? ¿Cuál es la medida o por dónde pasa usted en su pensamiento de decir, esto hay que hacerlo sí o sí porque la ciudad no da más? Ya, puede haber varias medidas de esas. Lo que hay que hacer sí o sí es el plan hídrico. Hay que abocarse a eso. ¿Por qué? Porque se paraliza la economía, se destruyen muchos circuitos económicos y eso en principio puede molestar a los vecinos porque va a haber obras, porque va a haber interrupciones, porque va a haber... Después hay cosas, como vos decís, que hay que estudiar el transporte, hay que estudiarlo mucho, hay que estudiar mucho. Puede haber medidas polémicas ahí. Hay mucha queja cuando empezamos la campaña. Estaba así un poco solapada, ahora directamente hablan de la frecuencia, hablan de los refugios. Y también eso está porque no se ha planificado antes qué tipo de transporte queremos y hacia dónde queremos transportar. ¿Cómo entre comillas, se defienden las ciudades de la gran cantidad de vehículos? Porque la gran cantidad de vehículos es a consecuencia de que no se puede utilizar el transporte público. La ineficiencia del transporte público. Entonces, claro, las grandes ciudades se defienden promoviendo y fomentando el transporte público, puntual, cómodo, ágil. Entonces la gente dice, no, a mí me conviene más tomar el colectivo, me bajo a 2 cuadras, encima camino un poquito y dejo el auto en casa. Entonces, si no, países mucho más densamente poblados que Argentina y que ciudades como Corrientes, no podrían circular. Sobre ese tema, porque así como dije, hice referencia a Viñolo, me acuerdo del ingeniero Ríos, cuando él ha tomado la determinación de elevar el costo del estacionamiento medido y de extender las calles de estacionamiento medido. Quizás yo no estoy de acuerdo en una cuestión nada más que formal sobre si vos bajás y no está el tipo que te quiere cobrar, que vos tenés que dar vuelta en el auto para encontrar a uno para comprarlo. Quizás en esa parte podemos entrar a discutir, pero el resto, digo que era una decisión que al comienzo se criticó a Ríos de algún sector diciendo no, pero la sociedad lo aceptó plenamente porque la sociedad entendió que pagar 2 pesos era nada. Exacto. Pagar 10 pesos una hora ya es bajo también. Creo que a esta altura tenemos que replantearnos, es bajo. Y el estacionamiento medio también no está mal, digo, en ciertas zonas, y me parece que ha sido una buena determinación. Sí, yo creo que todas las gestiones tienen determinaciones puntuales que son buenas y malas. Te vuelvo al principio, tenemos que pensar
diferente. Y de medidas polémicas, quizás pueda haber medidas polémicas en lo que es la recolección de residuos también. Es muy grave seguir viviendo en más de 1.500 basurales extendidos en toda la ciudad. Y eso hay que decirlo con dolor y sin ocultarlo, porque por más que atenuemos el problema, o por más que lo disimulemos, o por más que miremos para otro lado, es así, son medidas de política de Estado, decir, bueno, vamos a separar los residuos, los reciclables vamos a reciclar, vamos a generar... ¿Viene ese cambio? ¿Usted va a proponer ese cambio de la modificar? Es una demanda, además ya es una demanda, que quizás hace poco no estaba instalada. A mí me decían hace pocos meses, no, ese tema, entre comillas, no está instalado, a la gente no le preocupa. Si vos vieras a los jóvenes, cómo nos reclaman eso en los barrios, y después los mismos vecinos. Producto todo esto de muchas cosas, no vamos a entrar a discutir eso, pero otra vez ahí, la decisión de cambiar eso. Nos puede llevar más, menos años, 1, 2, 3 gestiones, lo que sea, pero tenemos que asumir el problema y empezar a pensar diferente. No llegar a una ciudad contaminada, sin proyección de dónde llevar los residuos definitivos, sin la búsqueda de la solución definitiva de qué vamos a hacer con los residuos sólidos urbanos. Y en esto creo que nos puede ayudar mucho el enfoque metropolitano que tenemos que tener de Corrientes. Y metropolitano significa la gran metrópoli con Resistencia, sus ciudades vecinas como Tirol, Fontana, etcétera, y nosotros con San Luis, San Cosme, es decir, la metrópoli entre todo ese 1.000.000 de habitantes entre esta metrópoli nos puede ayudar mucho a generar soluciones definitivas para ambas ciudades. Esta semana estuvo focalizado quizás en dos aspectos que me llamó poderosamente la atención. Uno vinculado a usted, que es la salud, obviamente. Como médico vinculado a la salud. ¿Qué propone? A ver, los SAPs, ¿qué propone? Y nosotros proponemos nada del otro mundo, y que es el aprovechamiento de los 38 SAPs en la estrategia, en la utilización, en la función de la estrategia de la atención primaria de la salud, que la atención primaria, para que la gente nos entienda, puede resolver el 80% de las consultas comunes diarias que tiene un ciudadano. El 80%. Quiere decir que los vecinos tienen que tener la posibilidad de que muy cerca, en sus SAPs, en su centro de atención periférica, se les pueda resolver eso, y este es otro motivo para no trasladarse a otros lugares. Y además, en ese lugar, no solo en lo que es, ese lugar tiene que ser el bastión de la promoción y protección de la salud. La promoción de la salud, de los hábitos saludables, de la campaña antitabáquica, del tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, y eso es lo que proponemos, una fuerte activación de eso, y aprovechar toda esa estructura municipal. Hoy en el mundo se habla de la municipalización de la salud, y realmente eso queremos activarlo, o sea, así, ni más ni menos. Me acuerdo que Emilio Lanari lo entrevistaba hace poco y me decía, sí, quizás a nivel personas que tienen que ir a un hospital no estamos tan mal en cuanto a número, pero sí la atención primaria como eje principal, y la gente tiene que trasladarse hasta una cuestión que es mínima, hasta el hospital. Daniel, hoy la atención capitalina, atención de la salud capitalina, descansa en los CAPS, que son 14, son más grandes, deberían ser segunda derivación ahí. Y los hospitales, los grandes hospitales, pero los grandes hospitales de la capital son los grandes hospitales de la provincia. Viene toda la derivación de la provincia de Corrientes. Entonces, se está disimulando la atención de la salud capitalina, pero necesitamos activar esto. Sí. La cuestión de la salud para mí es una de las cuestiones principales de la provincia, que en realidad tiene para mí un déficit en cuanto a lo que es macrocefálico en una esquina. Porque si uno mira el mapa de Corrientes, nosotros como no queremos centro, creemos que estamos en el centro de la ciudad, pero hay gente que viene de Monte Caseros, por ejemplo, para hacerse una cesárea, una cosa que parece inconcebible en mi concepto, por lo menos de lo que uno aspira de provincia. Lo otro que estuvo esta semana fue la presentación de la idea del puerto, y la verdad que cuando usted estaba en esa presentación, hay un tema que parece quizás por ahí menor. ¿Cuántas veces escuchamos de que iban a hacer una suerte de Puerto Madero en la zona costera, en esa zona preciosa de la ciudad, pero que está inutilizada 100%? No hablo de la gestión actual, sino hablo de las últimas 2-3 décadas tranquilamente. Sí, evidentemente que eso, el famoso Puerto Madero, seguramente por razones económicas, presupuestarias, por razones inclusive legales, de utilización del predio, todo eso siempre se traba. Pero
esta reunión que yo estuve, que hubo el informe de una consultora de Buenos Aires, sí, especialistas en puertos, fue una cosa muy didáctica. Hablaba, la consulta era para buscar la mejor localización del puerto. ¿Cuál era la mejor localización del puerto? Esta localización actual es totalmente inviable. Imposible. Está en Rioja y Costanera, es inviable, por un montón de razones de tránsito de la ciudad, posibilidades de transporte, entrada de camiones. Bueno, ni hablar. Metés los camiones en la ciudad, destrozás la ciudad, destrozás el pavimento, sin hablar entonces, del caos que armás en el tránsito. Pensá, se está pensando en corriente. Lo que pasa es que ahora existe el Plan Belgrano y hay perspectiva. Hoy te escuchaba con el economista. Creo que de una u otra manera hay el inicio de un camino de reactivación. Entonces, se analizaron los mejores lugares, río arriba, río abajo. Río arriba se descartaron, te digo lo que yo entendí, ¿no? Río arriba se descartaron porque cualquier derrame, cualquier problema viene para la ciudad. Entonces se analizaron los puertos al sur. Y el canal, donde hay más calado, donde es donde pueden mejor desempeñarse los barcos en el río, digamos, por su profundidad, que pueden transportar una determinada carga, va por enfrente, por la costa de Resistencia, estamos hablando ya hacia el sur de la ciudad, pasa por enfrente, a nivel de Santa Catalina, por enfrente, allá en la costa, y recién vuelve el canal a pegar la costa correntina en el Sombrero. Claro. Entonces, por el calado y por un montón de situaciones, son los mejores lugares sugeridos. No estamos diciendo que se va a hacer ahí, sugerido. Y además, no te olvides que está proyectada la autovía, que en principio es Riachuelo-Perichón, en principio, pero quieren que sea más amplio. Y que el segundo puente, próximo a licitarse, también es Barranquera-Riachuelo, más o menos, esa es la zona. Entonces, ahí como que se va a armar se pretende armar un polo portuario ya inclusive en el análisis del puerto, de la localización del puerto, se contemplaba esto de la autovía, se contemplaba esto del segundo puente. Entonces, es como que los grandes camiones o los transportadores funcionarían en el Sombrero, no entrarían en la ciudad, cruzarían el puente. Sí. O sea, era una correlación de muchas cosas. Muy interesante y sobre todo el hecho de descartar, por ejemplo, la zona de Santa Catalina como lugar del puerto, que a veces se habla de eso, porque no da el calado, porque el canal está muy lejos, entonces imagínate, hay una isla enfrente, entonces imagínate los grandes barcos que tienen que hacer su carga y descarga. Claro. La idea sería esa, la idea de la consultora sería esa, trabajó el Ministerio de Obras Públicas de la provincia, el Ministerio de Coordinación. ¿Y le cierran el concepto de ciudad? Digo, porque ahí estamos hablando de un desarrollo que también sería para la zona sur. Y la verdad que las distancias que se manejan actualmente en el mundo, eso también es parte de lo que te decía hoy del enfoque metropolitano. O sea, quizás en la ciudad, en la zona de Santa Catalina, hay muchas prioridades para desarrollar. Sí. Y capaz que nos cierra más esto. En primera intención, así sin tanto análisis, me cierra más. Sí. Por último, ¿qué hacemos con las inmobiliarias? Digo, por el desastre de Santa Ana. Bueno, lo que pasa que yo no. En primer lugar, te quiero aclarar que las zonas más bajas de ahí están a 8, 9, 10 metros del río. Ahí también hacen falta obras. Imagínate que si pensáramos en eso, ¿cuántas zonas bajas, lagunas puede haber en ciudades grandes como Buenos Aires, como Rosario? Todo eso se va solucionando con obras públicas, con obras hídricas, lo que hablábamos al principio. ¿Entendés? Pero ahora, ¿por qué los correntinos, el dinero suyo, el dinero mío, tenemos que pagar lo de unos vivillos que venden en lagunas? Venden terrenos en lagunas. No, lo que pasa es que la ciudad va tomando, al no estar todo planificado, va tomando su camino como puede. Entonces, yo no sería tan duro, digamos, con las inmobiliarias. Yo le entiendo claramente, está bien. Yo puedo tolerar y puedo decir, sí, señor, ayude a quien no tiene, pero a quien hace un negocio enorme, digo, no. La ciudad de Corrientes, en la capital, muchos sectores se han hecho sobre laguna. La laguna seca, por ejemplo. Muchos. Claro. Entonces, acá lo que hay que hacer es prever
hacia dónde se va a desarrollar la ciudad, cómo va a ser la urbanización y cuáles son las obras que tenemos que hacer, y el Estado ir acompañando en esto. Y yo creo que los mecanismos de contralor tienen que funcionar más y mejor, pero lo que pasa es que hace muchos años venimos creciendo desorganizadamente, y la gente necesita su terreno, y hay esa demanda que me parece que termina en estas cosas. Pero de todas formas vamos a trabajar mucho en eso. Nosotros creemos que por más lagunas que haya, la altura del río nos da para las grandes obras y solucionar todos los temas. Es más, un pequeño... Sí. La zona de Santa Ana, de los 22 ductos hay uno de la zona de Santa Ana que encima va por cielo abierto, que ese ya el gobierno de la provincia lo está trabajando, conectando 2 lagunas que hay ahí, después un gran ducto que va a cortar Ruta 12 y que va a ir para el río. Eso va a aliviar muchísimo y no sé si solucionar gran parte de la problemática de Laguna Soto para Santa Ana, digamos, y toda esa zona. Eduardo Tassano, gracias por venir. No, gracias a usted.